Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Van a repetir después de mí. Amado Señor, dame todo lo que me une a ti. Quítame todo lo que me separa de ti. Líbrame de mi egoísmo. Y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues mi nombre es Cristian, soy misionero laico. Hasta octubre del año pasado estaba sirviendo por los últimos 4, casi 5 años en Miami, en la Florida. Ya estoy establecido aquí. Ya había estado en dos ocasiones, viví por 3 años hace bastantito acá en Los Ángeles. Ahorita estoy para el rumbo del Valle de San Fernando. Y pues estoy tratando de preparándome para poder ir de misión a Asia, lo cual evidentemente tendré que dejar el país. Entonces vamos a decir que seguiré evangelizando por los estados hasta que me vaya a Asia, pero estaré como centro de referencia aquí en California. Entonces me pidieron que les compartiera algún tema y meditándolo he querido compartirles una reflexión acerca del capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ponerle como si fuera un título a esto. Van a ser 7 frases, 7 consejos para la vida misionera. Porque yo soy un misionero laico que está a tiempo completo, pero todo católico por vocación tiene que ser misionero. Quizá yo tengo que ir brincando de estado en estado, posiblemente ya brincar hasta de continente, como les acabo de decir, pero eso es propiamente pues una vocación muy concreta que yo he recibido. Pero la misma misión a la que estamos llamados por el bautismo se tiene que llevar en el hogar, se tiene que llevar en la parroquia. Es decir, un católico que no quiera ser misionero, en pocas palabras, no quiere ser católico. Es como un zapatero que no hace zapatos. Entonces, el misionero, por esencia, el católico por esencia es misionero. Es misionero. Entonces, y voy a dar como 7 frases o 7 consejos basados en el capítulo completito 16 de los Hechos de los Apóstoles, para ir meditando en cómo se va acoplando esto de la misión en un perfil verdaderamente cristiano, porque desafortunadamente, diría también San Luis Griñón de Montfort, el demonio también tiene sus misioneros, ¿va? O sea, entonces se trata de ser misionero, pero de Cristo, y eso tiene como un perfil muy concreto. Son 7 frases que podrían ser muchas más, pero vamos a quedarnos al menos con unas 7 para que nos pueda orientar un poco con esto. Y voy a comenzar leyendo la primera parte del capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Dice así: Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Pablo llegó a Derbe y Listra, donde encontró a un creyente llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de él. Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, pero antes lo hizo circuncidar para que no se ofendieran los judíos que vivían en aquellos lugares, ya que todos sabían que el padre de Timoteo era griego. En todos los pueblos por donde pasaban comunicaron a los hermanos las instrucciones dadas por los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Así que las iglesias se afirmaban en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día. En esta primera parte, lo que nos hace los Hechos de los Apóstoles presentar es, bueno, que Timoteo, un muchachito, básicamente, después termina siendo obispo. Hay 2 cartas que Pablo dirige a él, aunque no de manera directa, porque son de esas cartas que se ha comprobado que Pablo no las escribió con su puño y letra, ¿va? Pero es su pensamiento a través de sus discípulos, ¿va? Hay unas que sí las escribió directamente, a los romanos, corintios, etc. Entonces, aquí nos está hablando, vamos a hacer, la primera cosa es del equipo de trabajo de Pablo. ¿Y cuál era el equipo de trabajo de Pablo? Era Timoteo, que era un muchachito, Silas,
o que también en una parte de la Biblia se le dice Silvano, es el mismo, Silas o Silvano. Y hay un miembro implícito, que es el que está contando. ¿Quién está contando los Hechos de los Apóstoles? Lucas. Los Hechos de los Apóstoles está escrito por el evangelista San Lucas. Entonces, todo lo que va a pasar ahorita está Timoteo, está Silas, está Lucas y evidentemente Pablo. Estos son los 4 misioneros que van a pasar por lo que vamos a leer ahora. Entonces, la primera frase que quiero que quede grabada es: la amistad en el Señor se prueba en la misión. La amistad en el Señor se prueba en la misión. ¿Por qué? Porque la amistad así solita, si la pudiéramos definir, es 2 o más personas que crecen en la virtud. Eso es la amistad. Si yo agarro a un muchacho que nos llevamos muy bien, hasta tenemos los mismos gustos, y de pronto se nos ocurre robar un banco, ¿somos amigos? No, somos cómplices. En realidad, los amigos en la vida suelen ser pocos. ¿Por qué? Porque un verdadero amigo, si es amigo y es amistad, se define por el crecimiento de la virtud. Entonces tú puedes tener muchos compañeros, muchas gente que te cae bien, que tienes empatía, etcétera. Pero amigo, te tendrías que preguntar, ¿estoy creciendo en la virtud? Entonces eso ya solamente la amistad sola. Ahora, la amistad en el Señor, es decir, subir que las virtudes no sean solamente humanas, sino divinas, sobrenaturales, una vida de gracia, eso se va a probar en la misión. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo del misionero? Si pudiéramos poner el objetivo del misionero o de la misión es que reine Cristo en todo y en todos. Esa es la misión. Si yo empiezo a trabajar por otra cosa, por muy buena que sea, y no es que reine Cristo en todo y en todos, yo soy otra cosa menos misionero católico. Si yo esta hora que pudiera yo hablarles, la gasto, no sé, en promocionarme personalmente a mí, en tratar de hacer negocio, en otras cosas que pueden ser buenas, tendría que preguntarme si realmente soy misionero. Porque la prioridad de todo misionero es que Cristo reine en todo y en todos. Entonces ya cada quien se va acoplando en el nivel de vocación que está, en su familia, en su parroquia, y quiere ver si va bien la misión. Pues primero se tiene que preguntar, ¿yo quiero que Cristo reine en todo y en todos? Y la segunda, que es la primera frase que estoy teniendo, la amistad en el Señor se prueba en la misión. ¿Tú quieres saber quién realmente es un buen compañero de misión? Pregúntate si tiene ese mismo objetivo. Y ojo, pueden ser de caracteres bien diferentes. Pablo no se halló muy bien con Bernabé. Y ahora Bernabé, de hecho, cuando pasa esto, ya Pablo deja a Bernabé. ¿Y Bernabé dejó de evangelizar? No, también un tremendo misionero. Simplemente pues no se hallaron. Pero en la misión continuaron. Ahora, los estudiosos, los exegetas, no se preocupe, déjelo así, los exegetas hablan, pues bueno, aunque no hablaran ellos, basta leer las cartas, basta leer los Hechos de los Apóstoles para ver que Pablo era de un carácter verdaderamente fuerte. Y es interesante que en este equipo esté un muchachito, ¿verdad? Es decir, el misionero trata de heredar, no solamente decir, yo soy el gran predicador, no. Trata de preparar, porque un líder que lleva muy bien todas las cosas y no va enseñando a otros, el día que se vaya se cae toda la cosa. El verdadero misionero no acapara todo, vamos a ponerlo, el verdadero misionero quizá al principio sí te da el pescadito en la boca, pero después te enseña a pescar, que esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque pues estamos de paso. Yo estoy de paso literalmente aquí en California, aquí en los Estados Unidos. Pero cualquiera de ustedes, en cualquier vocación que tengan, matrimonio, también están de paso. Los que están casados, ¿creen que van a ser eternos? No, un día se van a ir.
y sus hijos van a permanecer en la fe, depende si los prepararon para eso. Si son líderes de un ministerio de parroquia, están trabajando excelentes, a mí no me apantalla que trabajen excelentes, muéstrenme de qué manera la misión de que Cristo reine todo y en todos, ustedes la han heredado a otros. Porque si no, no va a trabajar la cosa. Y vuelvo a repetir, esto no significa que nos llevemos bien, ¿no? Yo he trabajado, por ejemplo, me acuerdo de una de las misiones que yo estuve, unas monjas tercas, las monjas estas, en cómo hacer sus cosas. Pero una vez que ya estábamos chocando, nos sentamos y fuimos al esencial. ¿Qué es lo esencial? La salvación de las almas. Y la salvación de las almas implica que Cristo reine en ellas. Por lo tanto, usted quiere eso, yo sí quiero eso. Yo cedí en algunas cosas, ellas cedieron en otras cosas y seguimos caminando. Tristemente les tengo que decir, monjas y sacerdotes, yo me he sentado, que hay conflicto, yo me he sentado a hablar con ellos y voy tratando de ir a la esencia. No a la estructura, a la esencia. Y no ceden. Ahí sí hay un problema. O si yo no cedo. Entonces, porque a veces nos hiere más el hecho de que no se hagan las cosas como yo quiero. Pero si tú lo pones en perspectiva, a ver, aunque se hagan las cosas como yo no quiero, pero así haciéndolas se sigue promoviendo el reinado de Cristo en todo y en todos, bienvenido, ese es mi objetivo. Aunque no me guste, ¿verdad? Aunque no me guste. Fíjense, dentro de estas amistades del Señor con las que empieza Pablo, Timoteo, ya después de una carta, Pablo le dice un consejo muy, muy especial. Le dice, acuérdate de Jesucristo. Parecería que el misionero de lo que menos tendrían que recomendarle es de que se acordara de Jesucristo, tendría que vivir para ellos, pero si uno hace un examen de conciencia, a veces uno está en las cosas de la iglesia y está haciendo muchas cosas, pero no se acuerda de Jesucristo. Voy a hablar un poquito más a profundidad en eso después. Voy a poner un ejemplo en esto. A veces en los mismos seminarios, yo tuve un tiempo de seminario hace años, y yo hablando con un compañero, que él sí está por ordenarse sacerdote, ya muchos compañeros que yo tuve en seminario ya son sacerdotes, y veíamos cómo a veces entre nosotros los seminaristas, en mi tiempo de seminario, había una unión. Pues finalmente vives con él 24 horas básicamente, haces como familia. Eso en México, acá es un poco diferente en los Estados Unidos. Aquí todavía es peor la cosa, porque el seminarista es como si fuera un estudiante de universidad nada más. Es muy, muy difícil que se haga comunidad como se hacen los seminarios en Latinoamérica. Pero bueno, el punto es que yo le decía, ¿te has dado cuenta que a veces cuando hablamos ya entre nosotros, unos ya se casaron, unos siguen solteros, otros son sacerdotes, él sigue siendo seminarista? ¿Cómo son muy pocos con los que podemos empezar una conversación acerca de Jesucristo? Nos da pena. Oye, tú dices, y eso se pasa al sacerdocio, ¿eh? Yo les puedo decir, he estado en reuniones de sacerdotes y hablan de todo menos de Jesucristo. Menos de Jesucristo. Y hay los mentados staffs de parroquias y líderes y todo eso, y se hablan de cosas técnicas, se necesitan tomar decisiones técnicas, pero ¿cuándo se habla de Jesucristo? Nos da pena. Entonces, la primera frase, repito, es: la amistad en el Señor se prueba en la misión. Esto implica que mi deseo sea que Cristo reine en todo y en todos, y por lo tanto los que me van a dar la mano en esta misión debemos de comulgar en esto. Aunque Él sea más fuerte, yo sea más débil. Aunque Él sea de un carácter más fuerte, yo más suave, etc. Cuando nos une que Cristo reine en todo y en todos, se trabaja. Unos ceden en unas cosas, otros ceden en otras cosas, pero se trabaja. Cuando no se puede trabajar en equipo dentro de la iglesia, el problema no es el carácter, el problema no es la visión pastoral, el problema está en que la esencia de que Cristo reine en todo y en todos, pues no se está llevando a cabo. Bueno, esa es la primera.
Segunda frase, la frustración es alimento nutritivo para el misionero. La frustración es alimento nutritivo para el misionero. ¿A qué me refiero? Pues vamos al texto de los Hechos de los Apóstoles, sigamos leyendo y dice: como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, atravesaron la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera de Misia. De allí pensaban entrar en la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Así que pasando de largo por Misia bajaron al puerto de Troade. Allí Pablo tuvo de noche una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que puesto de pie le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto Pablo tuvo esa visión, preparamos el viaje a Macedonia, seguros de que Dios nos estaba llamando para anunciar allí la buena noticia. Nos embarcamos pues en Troade y fuimos directamente a la isla de Samotracia, y al día siguiente llegamos a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y una ciudad muy importante de esa parte de Macedonia. Allí estuvimos algunos días. Repito nuevamente la segunda frase. La frustración es alimento nutritivo para el misionero. Aquí, en el texto que acabo de leer, 3 frustraciones tuvieron. Primero, dice que el Espíritu Santo no les permitió ir a Asia. Segundo, bueno, pues no a Asia, pues vamos a la frontera de acá, y tampoco el Espíritu de Jesús les permitió. Fue hasta una visión en donde se le aparece un macedonio a Pablo y le dice: ayúdanos. Y ellos responden a eso. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la frustración debe alimentar y nutre realmente al misionero? Porque el misionero se tiene que dar cuenta de una cosa. Lo más importante que se tiene que dar cuenta el misionero es de que la obra no es de él, sino de Dios. Y cuando las cosas no salen como a ti te parece, es excelente alimento para la evangelización. Si las cosas no salen como te place, tremendo para una persona que quiere que Cristo reine en todo y en todos. Tremendo. Y no fueron una, fueron varias veces. Porque a veces uno dice: bueno, pues toca, el Señor estará diciendo algo por aquí. Pero es que la próxima que viene también es frustración. Voy a poner un ejemplo muy particular. La Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta, ella estaba en una congregación que se llamaba de Loreto. Y de pronto, el Señor, es un fenómeno místico, tuvo locución con Madre Teresa, y ella lo escuchó en un tren, y al ver la pobreza, y el Señor le pidió que fundara las Misioneras de la Caridad. Entonces eso lo llevó muy guardadito, solamente se lo comentó al obispo, y el obispo le dio largas 6 meses, por ahí un correo electrónico, por así decirlo, una gran carta, ¿verdad? Pero ahí le manda. Ella desesperada, porque imagínense, no es que ella discernió: esto Dios me está pidiendo. No, es que hasta sobrenaturalmente Jesús le habló al oído. Entonces, imagínense la frustración de esta mujer que sabe que no le cabe duda de que Dios le está pidiendo que funde a las Misioneras de la Caridad. Y el obispo, que es representante de Jesús, ahí va, 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años. Por fin le aprueba y le dice: ok, vamos a hacerlo. Y cuando le aprueba, el obispo le revela una cosa bien interesante a Madre Teresa de Calcuta. Le dice: ¿sabe qué? Yo nunca estuve dudando de que su misión haya sido de Dios. Desde el primer momento que usted me lo mencionó, sabía que esto era de Dios. Pero el Señor me pidió que la purificara lo necesario para que esta obra no fuera de usted, sino fuera de Él. Otro ejemplo, Santa Teresa de Ávila, que en este año se cumplen 500 años de su nacimiento, la gran maestra de oración de la iglesia. Ya en sus últimos años, ella tenía el sueño
de fundar en Madrid. La última fundación, decía, bueno, ya lo último que va a alcanzar mi vida, yo quiero fundar en Madrid. Había fundado en un montón de partes monasterios de carmelitas descalzas. Llega su director espiritual, y para eso ella ora, y ella tenía oración mística nuevamente, y el Señor le confirma, sí, funda en Madrid. Y entonces ella va y le dice a su director espiritual, el Señor me está pidiendo que funde en Madrid. Y dice el director espiritual, me parece que mejor vamos a fundar en Sevilla. Sevilla era una región bastante complicada. Entonces, primero, sabes que Dios no te está pidiendo eso. Segundo, que el meterte en ese campo va a estar bien difícil. Y entonces dice, pero ¿cómo? Si el Señor me dijo, ¿sabe qué? Déjeme volver a la oración. Vuelve a la oración y el Señor le sigue diciendo, funda en Madrid. Entonces va y regresa y le dice al director espiritual, ¿me sigue diciendo? Pues yo le sigo diciendo, funda en Sevilla. Y entonces regresa y hasta que le dice el Señor, ¿sabes qué? Yo sigo queriendo que fundes en Madrid. Pero a este te he dado como padre espiritual en mi nombre y a él lo debes de obedecer. Y Santa Teresa de Ávila nunca fundó en Madrid, fundó en Sevilla. Ahora, curiosamente, España está terrible en la fe ahora actualmente, pero de las regiones que más o menos se salvan en cuanto a la fe es curiosamente la parte de Sevilla, la parte de Andalucía del sur. Entonces, vuelvo a la frase, la frustración es alimento nutritivo para el misionero, nutritivo para el misionero. Yo estoy haciendo, bueno, yo hago mi oración todos los días, y voy progresivamente, cronológicamente con la Sagrada Escritura. Y curiosamente, el pasaje que leí ayer, hay una frase que me tocó bastante. Voy en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos. Y dice, el escritor en la carta de los Hebreos dice, les falta paciencia para que les falta paciencia para que ustedes puedan hacer la voluntad de Dios. Yo me meto al texto griego y no es una paciencia como de aguantar, simplemente. Es una paciencia que está dispuesta a padecer, a sufrir por la causa del Evangelio. O sea, no es simplemente paciencia, pues si toca esperar. No. El término griego que se usa en paciencia en ese texto de los Hebreos habla de una espera confiada en el Señor, pero capaz de padecer, de sufrir. Al que es fiel, Dios le revela su voluntad. Al que es paciente, el que tiene ese tipo de paciencia, Dios le revela su voluntad. Y se la reveló a San Pablo. Aguantó las primeras frustraciones con obediencia. Y Dios, por un sueño, le aparece un macedonio, ven, ayúdenos acá. Y entonces él responde. Sigamos con el texto. Dice, el sábado salimos a las afueras de la ciudad junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Ya llegaron al lugar Nos sentamos y hablamos del evangelio a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Fue bautizada junto a toda su familia y después nos rogó, si ustedes juzgan que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Tercera frase. La santidad creciente de los evangelizados es una forma como Dios motiva al misionero. La repito. La santidad creciente, sí, el que va creciendo, de los evangelizados es una forma como Dios motiva al misionero. Evidentemente el misionero le van a sobrar motivos como para desilusionarse. Y una de las maneras que Dios motiva, y uno está pidiendo, Señor, dame un consuelo, dame una señal, y Dios está mostrando la señal en la fidelidad creciente de los evangelizados. Pero como a veces el misionero, el mal misionero, solamente ve aquí, o sea, básicamente a mí solamente me puede mandar pues
el párroco o el obispo, o si acaso el papa. Y uno no ve la voz del Señor de los que están abajo. Aquí Pablo evidentemente ve el fruto en esta mujer. Que se convierte, y al convertirse dice que se convierte toda su familia. Y el crecimiento de la santidad de esta mujer le puso ejemplo. Miren, esto evidentemente es para que me dé pena a mí, pero evidentemente ayuda. Yo he estado a veces en parroquias ayudando, fijo ahí. Y una de las parroquias en donde yo vivía, ahí en la propia parroquia, imagínense, pues yo cuando quería podía entrar al Santísimo. Las misas, imagínate, si las misas eran temprano, por muy tempranos que fueran 7 de la mañana, oye, yo me levanto y en 4 minutos camino nomás de donde estoy hasta el templo y listo, llegué. Y es curioso que en esos tiempos, en esa experiencia en la misión, yo no estaba siendo lo suficientemente fiel en mi misa diaria. ¿Y cómo me aleccionó? Yo había formado una pequeña comunidad de jóvenes adultos y uno de los muchachos se había ido a estudiar a otro estado en plenas nevadas, solo, sin familia, y este muchacho estaba yendo a misa todos los días, de madrugada, con el frillazo y las nevadas. Yo estaba en la Florida con el calorcito de la Florida, de Miami, y con la parroquia a 4 minutos. A veces la solución que da Dios la da en los más sencillos, en los que ya recibieron el evangelio de tu parte, pero ellos han sido más fieles que tú mismo. Repito la frase: la santidad creciente de los evangelizados, como este muchacho, es una forma como Dios motiva al misionero. A mí me tuvo que motivar este muchacho. Oye, él ha recibido de alguna manera la fe conmigo, pero la está poniendo tan en práctica que me está poniendo lecciones a mí. Me está dando lecciones. Además, no hay nada más motivante que ir encontrando que los que reciben bien el evangelio por parte de uno son capaces también de tener esa paciencia de padecer. Porque evidentemente a veces va a tocar padecer solo, como Jesús, abandonado. Pero muy frecuentemente Dios te pone gente sencillita, si quieres, que quizá no sabrá mucha teología, pero tiene capacidad de padecer por la causa del Señor. Y eso es muy motivante para el evangelizador. Muy motivante. Cuando encuentras personas que tú dices, estos están al pie del cañón, tú agradeces a Dios, ¿verdad? Cuarta frase. El demonio vence sobre el misionero si lo separa de la oración. Repito. El demonio vence sobre el misionero si lo separa de la oración. ¿Por qué digo esto? Vamos al texto. Sucedió, esto es continuado, dice, sucedió una vez cuando íbamos al lugar de oración, a donde fue a predicar, cerca del río, que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación maligno. Era una esclava que, adivinando oráculos, daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Esto hizo durante muchos días, hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirles al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Ahora, esta va a ser una pregunta. Pero antes de la pregunta les voy a decir unas cosas. La pregunta básica es: ¿cómo San Pablo se dio cuenta que esta mujer estaba poseída? Sabiendo que esta mujer tenía este perfil. Ojo, adivinaba oráculos, y aquel que hacía eso era tomado en ese tiempo como alguien sabio. Tú dices, bueno, pues alguien sabio, pues seguramente el demonio no se mete por ahí. Segundo, a través de la adivinación de esto, le daba riquezas a sus amos. Y en el Antiguo Testamento, la riqueza es signo de bendición de Dios. Tercero, les está haciendo publicidad.
Estos son siervos del Dios Altísimo, escúchenlos. Teniendo este perfil esta mujer, ¿de dónde o cómo se entera Pablo que esta mujer está poseída por el demonio? ¿Cómo él detectó? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué dicen? ¿Cómo se pudo dar cuenta San Pablo? Oye, te está haciendo promoción, genera riqueza y tiene un cierto tipo de sabiduría. ¿Alguien dice algo? ¿Eh? El Espíritu se lo dijo. Bueno, eso no dice el texto, ¿ah? ¿Eh? Discernió. Pero si discierne, esta tiene sabiduría, genera riquezas y nos está haciendo promoción, pues el discernimiento no me dice como que esto venga del demonio. Déjenlo así. Pienso que era como muy observador. Sí, pero si es muy observador, se está dando cuenta de que esta tiene sabiduría, genera riquezas y le está haciendo promoción. Porque ella decía que ellos eran los enviados de Dios. Ajá. Como misioneros. Pienso que eso fue por lo que se dio cuenta, porque ella pudo ver que ellos iban como mensajeros del Señor. Pero eso es una promoción, ¿no? O sea, ¿tú no crees que el demonio más bien no tendría que darles promoción? Pero yo pienso que porque el demonio que ella temía a Dios, y por eso es que eso fue lo que le impulsó a que ella dijera eso. Sí, pero si temía a Dios, lo menos que va a hacer es andarse pegando a San Pablo. Antes se va. ¿Por qué? Porque si lo descubren, lo expulsan, como los terminan expulsando. Va a ser fácil. Ojo con el texto, por eso les estoy leyendo el texto tal cual. San Pablo y sus acompañantes, ¿a dónde fueron? A orar al río. Y siempre que iban a orar, esta mujer venía a interrumpir con cosas muy buenas. Esto tratada, pero están interrumpiendo la oración. La comunicación con Dios. La oración la están interrumpiendo. ¿Eso puede venir de Dios? Es como cuando están en la adoración al Santísimo y de pronto alguien dice, la Virgen tiene un mensaje. ¿La Virgen va a tener un mensaje? ¿La Virgen va a interrumpir la adoración a su hijo? No. Hay que recordar que el demonio se aparece como luz de ángel. Dice la Sagrada Escritura, es mentiroso desde el principio. Y no te la va a poner. Si tú estás predicando el Evangelio, si tienes más o menos una formación, crees que las tentaciones van a ser, hablo de, por ejemplo, las mujeres, si tienen una mínima de dignidad, un mínimo conocimiento de la fe, se creen que un día va a llegar el demonio y te va a decir, fulanita de tal, ¿te gustaría ser prostituta? Pues tú agarras al demonio, le das vuelta y le das una patada. ¿Por qué? Porque ese tipo de tentaciones ya no te las puede poner. Y te las va a poner como si fueran buenas, como si fueran espirituales. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Primero, nuevamente repito la frase, el demonio vence sobre el misionero si lo separa de la oración. Si lo separa de la oración. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios en ese momento para San Pablo y sus acompañantes era orar. Era orar. Dice San Vicente de Paúl, hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. Hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. Nosotros no tenemos que hacer el bien, nosotros tenemos que hacer el bien que Dios quiere. Si necesitas hacer la comida, preparar la comida para tu esposo, para tus hijos, pero también te acaban de dar una conferencia tremenda, ¿qué será más voluntad de Dios? ¿Sentarte a escuchar esa conferencia tremenda del Evangelio, la Biblia? ¿O preparar la comida a tu esposo y a tus hijos? Entonces, la pregunta es, ¿y qué? Haciendo la comida a Dios, a la comida a tu esposo y a tus hijos, ¿no estarás haciendo la voluntad de Dios? Puedes hacer no hacerla, porque puedes hacerla porque toca hacerla.
Pero hay gente que se santifica en ese acto. ¿Por qué? Porque en ese prepara la comida, pone todo el amor y pone toda la adoración a Dios. Señor, esta es mi ofrenda para ti. Este es el momento presente que tengo y voy a hacer la comida lo mejor posible. No porque me den gracias mis hijos. Es más, hasta mis hijos a veces me pueden decir, te faltó sal o que lo que sea. El esposo no ni siquiera es agresivo. ¿Sabes qué? Yo no. Porque hay una gran diferencia entre amor y otro entre codependencia. Una mujer que tiene la comida preparada, imagínense, que sea ama de casa, que tenga todo listo en la casa y todo eso, pues dice, no, pues denme una de esas, ¿va? Pero si lo está haciendo, ¿por qué? Porque le tiene pavor al esposo de llegar, cuando llega el esposo y no está hecha la comida, etcétera, de que le duele mucho que sus hijos sean malagradecidos con ella, etcétera. Ella no está amando, aunque está haciendo una cosa buena, ella tiene una relación de codependencia. El día que esa mujer haga lo mismo, independientemente si se enoja mi esposo, si me agradecen, si no me agradecen, yo lo hago por amor a ti, Señor, y por amor a ellos, punto. Ahí eso sí es amor. Entonces, dice San Vicente, hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. Y con esto, ¿cuál era el bien que Dios quería en este momento para San Pablo? La oración. La oración. ¿Y por qué el demonio los quiso agarrar por ahí? Porque dice San Juan de la Cruz que el demonio pierde más con un alma de oración. ¿Por qué? Porque no pierde una persona, pierde a muchas. Porque el que ora, intercede. El que ora, se da a Dios. Y una persona, un hombre de oración termina, no necesita hablar mucho, con su ejemplo, con una palabrita termina haciendo la obra. El demonio le tiene pavor a las almas de oración, pavor, porque no pierde a uno, pierde a varios al mismo tiempo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esas teologías que a veces desafortunadamente entran hasta en las parroquias como activismo nada más. Es que mira, es que todo tiene que ser oración. Pues sí, te acabo de decir, tú al hacer la comida, con todo lo que está de tu parte, por dar gloria a Dios, tú estás orando con eso. Pero eso no te quita del momento exclusivo que le tienes que dar a Jesús. Si tú no tienes un momento a solas, ahorita si rezamos todos juntos el rosario, ¿es oración? Sí, pero es oración comunitaria. Eso no te cuenta como si yo fuera oración personal. Esa oración que Jesús dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Dios que está ahí presente. Nosotros, más que entrar en el cuarto, bueno, lo podemos hacer. Pero yo les diría, así sean 5 minutos, y procuren, a lo menos intenten hacer su oración delante del Santísimo. Hace totalmente la diferencia. Si no se puede, tranquilos, háganlo en su cuarto. Pero la cuestión es, ¿tienes tu momento de oración personal? Porque yo estoy seguro que la voluntad de Dios es que hagas de comer, que vayas por los niños, que tú trabajes, que todo eso. Pero entre todo, aunque no los conozca, entre todo su horario, a mí me queda convencido de que Dios es voluntad de Dios que tengan un tiempo exclusivo para Él. Y si hoy no lo tuvieron, no hicieron la voluntad de Dios en eso. No se les apareció esta mujer endemoniada, pero logró lo que no logró con San Pablo. Si hoy tú no has tenido un momento personal con el Señor, de otra manera, no como con esta mujer, ha logrado el demonio separarte. Y este tipo de activismo, por mucho que tú digas, pero bueno, yo ya vine al grupo y acabo de hacer un montón de beneficios y todo eso. No sé, acabo de dar una charla, una plática. Yo suelo poner un cuentito, es un chiste. Dicen que había dos muchachos que les gustaba la misma muchacha en el pueblo. Entonces, nada más que uno era más así como calladito, reservado, y el otro era como todo verbo, todo extrovertido. Y entonces todo el pueblo decía, no, pues se la va a ganar el extrovertido. Y sobre todo porque él, para donde iba, hablaba de ella. No, que fulanita y tal, hablaba de ella, todo eso. Y dice, no, pues esta se la va a ganar. Pasa el tiempo y se casa con el otro, con el calladito. Y entonces la gente le dice, oye, ¿cómo fue? Dice, nosotros, todo el pueblo creía que te ibas a casar tú con ella. Hablabas tan bonito de ella. Dice, pues ese fue el problema. Mientras yo hablaba de ella, él hablaba con ella. Entonces, a veces uno cree que la evangelización, pues bueno, vamos a hablar de Jesús.
discúlpenme la palabra, es basura todo lo que puedes hablar de Jesús si tú no has hablado primero con Él. No se trata aquí de hacer como un equipo bien organizado para que la gente escuche de Jesús, no. Este equipo primero tiene que ser un grupo orante, que persevera en la oración. Si no se persevera en la oración, calladitos primero. Conclusión de este punto. Ser sabio, como era la mujer esta, ser efectivo, ella era muy efectiva, le daba riqueza a sus amos. Ser popular, esta le estaba popular, miren, estos son siervos del Señor. No es igual a hacer la voluntad de Dios. Cuidado, porque cuando nos metemos a la evangelización y la misión, a veces medimos bajo esto. Tengo sabiduría, me he formado más, ya tengo currículum, tantos retiros, tantos cursos de formación. Eso no es igual a hacer la voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios y además eres sabio, pues harás mucho bien. Pero creer que tú ya por el hecho de ser sabio haces la voluntad de Dios, eso es mentira. Que eres muy efectivo. Mira, salieron las cosas, salió el retiro, salió tanto el negocio, salió tanto de fondos para la parroquia y todo eso. Eso, sin ser alma de oración, no sirve para nada. Ser popular, no toda la gente dice, no, ¿saben qué? Este grupo o esta persona es tremendo líder, todo eso. No sirve para nada si no estás haciendo la voluntad de Dios en lo concreto, en lo específico. Por lo tanto, les repito, con una pequeña recomendación, si algo se pueden llevar de esto, 15 minutos mínimo de oración al día. Si se les hace muy complicado, empiecen con 5 si quieren. 5 minutitos, pones hasta la alarma, pero 5 minutitos. ¿Y qué le digo? Pues mira, si le dices, si le lloras, si le pides, si te quedas callado, si no haces nada, ya está haciendo Dios su obra, porque la oración tiene efectividad no tanto por lo que tú haces, sino porque lo que Dios hace en ese momento. Lo cual no te quita que hagas oración cuando vas manejando, lo cual no te quita que hagas el rosario en el grupo, lo cual no quita de que ofrezcas como oración tu trabajo. Pero debes de tener un momento en donde no hagas nada, no pienses en nadie más y que solamente sea el Señor. Ese momento nadie te lo puede quitar. Y si te lo están quitando, no va a funcionar la evangelización. No funciona la misión, no funciona la familia, no funciona el matrimonio. Si no se tiene ese encuentro, a lo menos breve, diario, no nos puede faltar. Yo siempre digo, sí, imagínate, si tuvieras una enfermedad en donde te dice, no te puedes dejar de tomar estas pastillas. Si te la dejas de tomar un solo día, te da un infarto. Te lo aseguro que pones letreros por todos lados para que no se te olvide. Pues esos recursos, ¿por qué no los ponemos? Porque posiblemente hablamos mucho del Señor, pero no lo amamos. Y porque en el fondo realmente no queremos que reine Él en todo y en todos. Entonces hay que resolver primero eso. Me voy acelerando. Quinta frase. El misionero que no esté dispuesto a pasar por la cruz no puede anunciar al crucificado. El misionero que no esté dispuesto a pasar por la cruz no puede anunciar al crucificado. Vamos al texto. ¿Por qué lo digo esto? Dice, entonces ya nos quedamos en que Pablo exorciza a esta mujer. ¿Y qué pasa después de que la exorciza? Ojo lo que le pasa a él. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenía más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades a la plaza principal. Los presentaron a los jueces diciendo, estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar porque somos romanos. Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran con varas. Después de haberlos azotado mucho, los metieron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. ¿Cuál es la frase? El misionero que no esté dispuesto a pasar por la cruz no puede anunciar al crucificado. Si tú dices,
yo voy a anunciar al Señor en donde sea, lo repito, tu familia, etcétera, y estás esperando que este proceso de llevar a Jesús no pase por el proceso que el mismo Jesús, que siendo perfecto, pasó, y después te llegan las cruces y te quejas, pues el problema es tuyo, no leíste el manual. De esto se trata. Algunas frases que ayudan, una que menciono mucho en las charlas, de San Juan de Ávila. Dice San Juan de Ávila, si nuestro Señor regresó al cielo, nuestro Señor que es perfecto, regresó al cielo herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? O sea, aquella persona que se dedica a llevar al Señor en su entorno, en su parroquia, en su ministerio, y no quiere que la cruz le roce, oye, creo que te equivocaste de camino. Ni siquiera te tendría que sorprender. Esto está en el manual. Si al que es perfecto, así le fue, tú y yo tenemos cola que nos pisen. Y nos gusta hacernos de víctimas en ese sentido. Entonces, voy a mencionar algunas cruces que pasó aquí San Pablo. Y ya pueden, a cada quien le puede acoplar. Primero el contexto. Hay cruces que las provoca la idolatría al dinero. ¿Qué fue lo que le trajo todo esto a San Pablo? Estos dueños que dicen, ya le quitó el demonio a esta mujer y esta mujer ya no nos puede hacer ricos. Ya no nos vamos a tener ganancia. Es decir, un obstáculo para el evangelizador siempre es la gente que tiene como Dios al dinero. Con eso te vas a dar de frente. Ahora, tú dirías, pues ¿quién será? Pues quizá un jefe de una empresa. No, hay muchos que tienen idolatría por el dinero aquí sentaditos. Menos mal que yo no los conozco, pero preguntémonos, ¿para qué vives? ¿Cuáles son tus ideales, tus objetivos? Pareciera que aquí en los Estados Unidos la meta es el sueño americano. Me decía una señora guatemalteca hace mucho, en Guatemala no teníamos ni para comer, pero estábamos juntos como familia. Aquí ya tenemos 3 restaurantes, yo estoy divorciada y con un hijo en la cárcel. O sea, si yo les dijera las historias que toca tratar solamente en la comunidad latina aquí, atrás hay una idolatría al dinero. No nos digamos mentiras. Dice Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, es decir, de los primeros, discípulos de los apóstoles. Dice Tertuliano, es propio de los no creyentes mostrar impaciencia por las pérdidas, porque ellos tal vez valoran más el dinero que el alma. Nosotros, en cambio, creyentes, no debemos dar el alma por el dinero, sino el dinero por el alma, ya sea por la espontaneidad en distribuirlo, ser generoso en darlo, porque a muchos nos duele el codo, o ya sea por la paciencia en soportar su pérdida. Yo siempre pregunto, a los que tengan carro, si ahorita salen y no lo encuentran, ¿te afecta? ¿Te devasta? ¿No será que esto de que Dios mi primer lugar no es tan claro? Entonces, cuidado en creer que las tribulaciones nos van a venir pues de los más ricos. Esos Dios les va a pedir cuentas también. Pero a veces nosotros, siendo pobres, estamos atados y le damos idolatría al dinero. Segunda tipo de cruces, las calumnias. ¿Qué hacen estos hombres para meterlo a la cárcel? ¿Qué habían hecho de malo San Pablo? Nada. Al contrario, le hicieron un bien a esta mujer de liberarla de un demonio. Entonces, dice la escritura aquí, empezaron a alborotar. Empezaron a decir mentiras sobre ellos, porque no hay otra forma para meterlos a la cárcel. Si tú evangelizas y evangelizas correctamente, el enemigo no le va a tocar de otra que llegarte con calumnias. Y si tú no vives la misión para que Cristo reine todo en todos, te va a dar miedito. Vas a echar reversa. Porque ya cuando viene la calumnia, es más, te la pongo, cuando la calumnia viene de un familiar, cuando la calumnia viene de un agente de iglesia,
o de un líder de iglesia. Y ahí los ve uno llorando, pero llorando, echando para atrás. Muestra de que no quieres en realidad que Cristo reine en todo y en todos. Las calumnias vienen en el paquete. Las calumnias vienen en el paquete. Y en muchas de ellas no nos tenemos que defender. ¿Por qué? Porque el primer paso para ser cristiano es negarse a sí mismo, olvidarse de sí mismo. ¿Cuándo nos debemos defender? Cuando no defendiéndote afectas la fe de otros o afectas a terceros. Pero si no más te afecta a ti, ¿para qué gastas tiempo en defender tu fama? Mejor emplea ese tiempo en anunciar a Jesús. Oye, pero la gente va a pensar mal de ti. Mientras no afecte a terceros. Además, nos dan una ayudadita. Las humilladas nos sirven, para generar humildad. Otra, juicios temerarios. ¿Qué son juicios temerarios? Que es un pecado grave. Es eso que yo, por ejemplo, se nos da a hombres y mujeres, pero mis apreciadas mujeres a veces son como expertas en esto, en hacer juicios temerarios. Le dicen al esposo, el esposo está sentado y está, pues no, comiendo, y dice, no, seguro no te gustó la comida, ¿verdad? Oye, no ha dicho nada, ¿verdad? No, pero es que como está sentado y como está comiendo, y seguramente está haciendo un juicio temerario. Es decir, estás juzgando el interior de la persona. Eso es pecado mortal, Eso es grave. Porque si nosotros juzgamos la intención que estamos poniéndonos en el lugar de Dios, que es el único que ve la intención. Tú puedes juzgar el acto. Y si tienes duda, tú preguntas, oye, ¿no te gustó la comida, etcétera? Bueno, es otra cosa. Pero ya tú llegar a la conclusión, no, seguramente lo está haciendo así. No, seguramente me habló así porque pues... no, seguramente llegó en la noche porque pues, se andará con otra. No, y seguro... No, o sea, eso pongo en el caso de las mujeres, ¿verdad? Pero los hombres también juzgamos temerariamente. Aquí a San Pablo le empiezan a decir, estos son judíos y traen prácticas que no podemos nosotros aceptar porque somos romanos. ¿Cuál era la práctica? La circuncisión. Pero ellos no hablaban de circuncisión. Es decir, esta gente asumió una cosa que no es real. Para fregarlos. Y esos vienen en el paquete. Y esos duelen mucho. Porque cuando tú te das cuenta que la gente está diciendo cosas que no es y están asumiendo de tu intención cosas que no son, eso duele duro. Y muchos se echan para atrás cuando empiezan ese tipo de cruces. Ya no las aguantan. Conclusión de este punto. Hay que mantener cruces, pero hay un consejo de San Luis Griñón de Montfort muy bueno. Tampoco creas que las cruces son porque, mira qué santo, qué buenazo. El Señor te está mandando esas cruces porque eres de los mejorcitos del equipo. Posiblemente sí, pero no nos conviene pensarnos así. ¿Y qué dice San Luis Griñón de Montfort? Dice, es mejor pensar que tu orgullo y delicadeza te llevan a considerar como vigas las pajas, como llagas las picaduras, como elefantes los ratones. Una palabrita que se lleva el viento, una nadería en realidad como una injuria atroz y un cruel abandono. Cuando te vengan las cruces, acéptalas, pero el demonio te va a tentar en decir, el orgullo, no, pues seguramente te llegan cruces porque tú eres el bien, el que estás bien, eres el santo, etc. Fíjense cómo se mete el demonio también por la puerta buena. Y por eso dice San Luis, en ese momento mejor piensa que las cruces están viniendo porque tú de un ratoncito haces un elefante. Y eso es más saludable. ¿Qué hay que hacer para este tipo de cruces? Pues yo les doy dos consejos básicos. Ya no los explico mucho, pero porque me faltan los últimos puntos. Uno, simplicidad de vida. Cuando tú te acostumbras a vivir sencillo, es decir, con lo que necesitas, te vas a dar cuenta que las calumnias y los juicios temerarios te resbalan más. Es uno de los regalos de la simplicidad, de la pobreza. Decía Madre Teresa de Calcuta, el regalo de la pobreza es ser libre. ¿Va? Porque no tienes que estar negociando con otros, quedar bien. ¿Va? Vives con simplicidad. Y lo segundo, la gratuidad. La gratuidad es muy bonita. Es decir, dar gratis. Yo te digo que en la iglesia no se puede dar todo gratis, no, pues se tienen que mantener muchas cosas. Pero si un ministerio no da gratis algo, a mí no me suena bien.
Si en tu familia todo lo cobras, no monetariamente, sino reclamando, echando en cara, algo no anda bien. El que tengas la sana práctica de aprender a dar gratis, materialmente, tiempo, lo que quieras, ayuda a soportar este tipo de cruces. Vamos rapidito a la sexta frase. La paz del misionero es la paz de Dios, no del mundo. La paz del misionero es la paz de Dios, no del mundo. ¿Y esto por qué? Vamos al texto. Dice, bueno, los metieron ya a las cárceles, en eso nos quedamos. Y dice, pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los otros presos estaban escuchando, hasta ahí lo voy a dejar, les acaban de dar la humillada de su vida, la paliza de su vida, en la cárcel, y estos a la medianoche, pues yo diría, pues pensando como hombre, pues mínimo un sueñito para que... No, a la medianoche estos ¿qué empiezan a hacer? Oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Por qué? Porque la paz del misionero es la paz de Dios y no del mundo. ¿Cómo es la paz de Dios? La paz de Dios se la resumo como lo decía San Juan Pablo II. San Juan Pablo II decía, la paz de Dios no es la ausencia de conflicto, de guerra, de problemas, sino es el gobierno de la gracia sobre esos problemas. Ahorita nos han vendido, sobre todo esto viene de los protestantes, pero lo he escuchado mucho en la iglesia católica, terrible, que entendemos como que la paz del Señor es como que no te va a tocar nada, el Señor te protege, eres hijo de un rey, por lo tanto eres un príncipe, eres hija de un rey, por lo tanto eres princesa, y es cierto, pero yo siempre les digo, nada más acuérdate que si eres hija de un rey, eres princesa, pero ese rey está coronado de espinas. Digo, por si acaso te estabas imaginando con una corona de oro y toda así, toda chula y bonita, porque eso es lo que estamos pensando, pero ese no es el reinado de Jesús. Ese no es el reinado de Jesús. Ve la vida de los santos, calumnias, sufrimientos, etcétera, pero tenían la paz de Dios. ¿Por qué? Porque la paz de Dios es que la gracia está ahí. Y así los maltraten, etcétera, pueden, como San Pablo y Silas, en plena golpiza, después de una humillada, en la noche, orar y alabar al Señor. La paz del mundo, mejor vete a un spa que te den un masajito, y vete al restaurante que tú quieres. Esa es la paz del mundo y esa se va. 7, la última. El misionero nunca debe buscar la conversión de las personas con fines personales. El misionero nunca, hasta subrayenle ahí, nunca debe buscar la conversión de las personas con fines personales. ¿Por qué lo digo? Pues vamos al texto. Entonces, pues estos estaban cantando y alabando al Señor en plena cárcel, y dice, y vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse. ¿Por qué? Porque si se le fueron los presos, a él lo iban a matar. Pero cruelmente, entonces dice, yo me mato. Sacó su espada para matarse, pues pensaba que todos los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa y les dio de comer, y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Por la mañana, los jueces mandaron unos guardias al carcelero con orden de soltar a Pablo y a Silas. El carcelero le dijo a Pablo, los jueces me han ordenado que los suelte a ustedes, así que ya pueden irse tranquilos. Pero Pablo dijo a los guardias, a nosotros que somos ciudadanos romanos, nos azotaron públicamente sin antes habernos juzgado y nos metieron en la cárcel. ¿Y ahora quieren soltarnos a escondidas? Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias hicieron saber esto a los jueces, los cuales se asustaron al oír que se trataban de ciudadanos romanos.
Fueron pues los jueces a disculparse ante Pablo y Silas y los sacaron y les rogaron que salieran de la ciudad. Repito la frase: el misionero nunca debe buscar la conversión de las personas con fines personales. ¿Qué fines personales? Cuando pasa este milagro, el carcelero va con Pablo y Silas, se postra y le pregunta ¿qué? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Si San Pablo y Silas estuvieran buscando la conversión para beneficio personal, pues mínimo les diría, oye, pues empiézame a lavar las heridas, etcétera, dame un poquito de... Pensarían en ellos. Sin pedirlo, después lo hizo. O vamos a poniéndole en un formato más popular. ¿Qué necesito hacer? Pues mira, ¿sabes qué? Aquí tengo una plumita, un chequecito, no estaría de mal. Parecería que estoy exagerando, pero con sus revueltas y revueltas, muchas veces en la misión nosotros tenemos apuntados a gente que nos interesa que se conviertan para sacarle una ventaja. Quizá no pasa aquí esto de económico, esto quizá le pasa a más de un sacerdote también, que no quiere que se le vayan los donadores más grandecitos y les aguanta varias cosas. Pero también nos pasa a nosotros. El ejemplo que siempre pongo, la típica mamá que me llega y me dice, ay, tengo mi hijo adolescente, mira, pues es un rebelde, acércalo, que se acerque a Dios, que se acerque a Dios. Y nada, que el muchacho se acerca a Dios, pero se acerca tan bien que hasta le sale vocación y se quiere ir de misión a un lugar donde hay persecución. ¿Quién crees que es el primero que le dice que no? La mamá. No, mi hijo ya termina la universidad primero, etcétera. No, señora, a ver, usted no quería que su hijo se acercara a Dios porque creyera que Dios es lo más importante para él, sino porque usted tenía la intención personal, egoísta y yo diría diabólica, demoníaca, de tener a Dios como pretexto para tener un hijo buenecito, que no le rezongue, que le tienda la cama, que le llame el Día de las Madres. Eso es bastante cruel para nuestro Señor, ¿eh? Cuidado cuando nosotros queramos ayudar a la conversión a una persona, preguntémonos primero si no tenemos entre las patas intenciones personales. San Pablo no hizo eso. San Pablo, ¿qué le dice? Acepta al Señor para pronto. Quiero que reine en ti y en toda tu familia Jesús. Pudo haber sacado ventaja de muchas cosas San Pablo ahí. Y no la sacó. No la sacó. Podemos sacar ventajas económicas, otras. Esto es muy típico de líderes, sobre todo de jóvenes. Mira, si yo lidero un grupo de jóvenes, aquí no veo tantas muchachas. Bueno, sí hay muchachas con mucha edad, pero muchachas hablo de jovencitas. Y nada, pues yo soy misionero, estoy soltero, yo me puedo casar y hay una que me gusta aquí. Y entonces me esmero y digo y hasta hablo tremendamente y todo eso. Eso no es honesto, ¿eh? Porque me estoy luciendo para enamorar. En mi corazón, eso no lo ven ustedes, pero en mi interior Dios sí está viendo que no estoy predicando para que Él reine, sino para ganarme a esta. Y a veces uno da consejos, ¿no? Uno tiene y mira, es lícito. Es más, me puede gustar la muchacha, pero yo no puedo usar una charla, yo no puedo dar un consejo espiritual con el hecho de llevármela para que sea mi novia. Por otro lado, la cortejeo. Tengo todo mi derecho, pero yo no puedo usar a Dios para intenciones personales. Y eso pasa muchísimo, ¿eh? ¿Por qué? Porque usualmente la mujer que se acerca a la iglesia, pues imagínense una muchacha que ha tenido de novios puro patán y alguien le empieza a decir que el Señor la ama y todo eso, no, pues la vas a derretir. Pero eso es deshonesto. Deshonesto. Otra, bajar el estándar. Esto pasa mucho también con los líderes o sacerdotes, también pasa, llega a pasar. No planteas
la radicalidad del evangelio tal cual es. Por abajito tú dices, no es que los vas a asustar, no, es que no los vas a asustar, es que usted no está dispuesto a llegar a ese nivel de santidad, y el día que falle, usted quiere que le solapen y le justifiquen su pecado. Como usted nos lo exigió, pues la gente no se lo va a exigir a usted. Todo lo que acabo de decir es bien duro. Adivinen quién es el primer comprometido con esto. Pues yo. Porque si me ven ustedes viendo, si un día me ven haciendo todo lo contrario a lo que les acabo de decir, pues seguro lo primero que van a decir, oye, ¿qué onda con lo que te acuerdas de la plática que nos diste? Y si yo busco que Cristo reine en todos y en todos, yo te voy a dar las gracias por corregirme. Pero nos gusta bajar el estándar de radicalidad del evangelio, ¿por qué? Solamente predicar lo que alcanzamos a vivir, ¿por qué? Porque no predicamos a Cristo, nos predicamos a nosotros mismos. Y tanteamos el agua para que no nos echen en cara. Tenemos que decir las cosas como la iglesia las dice, lo que Cristo dice, aunque no lo vivas. Es más, entre más no lo vivas, más predícalo. ¿Por qué? Porque de ahí te va a ayudar la comunidad el día que no lo estés viviendo. Pero somos cobardes. No nos gusta que nos corrijan. Entonces predicamos un evangelio más suavecito. Intenciones personales. Conclusión, termino. Voy a decir 3 frases, bueno, básicamente 4 frases como conclusión y con eso terminamos. La primera, si resumimos todo, la vida sacramental y de oración, la vida sacramental es la confesión, la comunión, la Eucaristía, y la oración personal nunca se negocia. Eso tiene que quedar claro, nunca se negocia. No, estuve muy ocupado, no, nunca se negocia. Si hoy no hablaste un poquito con el Señor, si por decir hablar te puedes quedar hasta callado, pero si tú no tuviste un momento personal con el Señor, tu día no tiene sentido. Viviste para otra cosa, pero no para el Señor. La oración nunca se negocia, nunca. Si veo que lo voy a tener bien complicado en el día, levántate 5 minutos antes. Oye, pero vengo bien cansado. 5 minutos no los merece tu Señor. Chance, si te dicen, mira, estás súper desvelado, pero ¿sabes qué? A las 3 de la mañana aquí va a haber alguien repartiendo $1,000,000. Te levantas a la 1 o hasta no duermes para hacer fila. Entonces, digamos la verdad, quizá no, Jesús no me representa lo que es. Entonces, primera cosa, la vida sacramental y de oración nunca se negocia. Eso tiene que ser una prioridad en la vida. 2, la simplicidad y la pobreza evangélica dan libertad para evangelizar y ser evangelizado. Entre más simple vivas, entre más sencillo vivas, el mensaje le va a llegar mejor a la gente y tú también vas a evangelizarte. Les digo nomás una experiencia. Yo con mi pobreza y toda la cosa trato de vivir simple. No sé, tengo una semana de ropa nada más. Si compro una camisa, saco una camisa. No tengo zapatos, solamente tengo mis sandalias. Y entre todo esto, tú ves la providencia de Dios. Es cierto que Dios te da el 100 por 1. A veces yo puedo dar, por poner el ejemplo, el único pan que tengo y de pronto me llegan 3. ¿verdad? Y el Señor así es. Él provee. Pero más de una ocasión das y no llega nada. Y entonces dice, pues ¿qué? Dios no cumplió ahí su promesa. Por vivir así, el Señor un día me dio una cosa, un regalo de entender. No es que Dios no haya dado, dio hasta más que si me hubiera regresado el triple de lo que di. ¿Por qué? Porque si yo quiero que Jesús reine en todo y en todos, si yo quiero asemejarme a Jesús, pues nada, que Jesús en el Evangelio dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Es decir, que cuando a mí me faltó el alimento, el Señor me está dando, y no me regresó nada material, el Señor me está dando la gracia de poder experimentar con Él un poquito de la pobreza que Él ha vivido. Y eso es muchísimo más valioso que me hubieran llegado 3 o 4 panes. Pasar el hambre de Jesús con Jesús, eso tiene otro sentido totalmente. La simplicidad y la pobreza evangélica dan libertad para evangelizar y ser evangelizado. Tercera,
quien quiera salvar almas debe aprender a padecer por ellas. Quien quiera salvar almas tiene que aprender a padecer por ellas. San Juan de Ávila, un excelente predicador, él ayudó a la conversión de San Juan, de San Francisco de Borja, de San Juan de Dios. Por eso le dicen maestro de santos a San Juan de Ávila. Influenció a Santa Teresa de Ávila, tremendo santo, un gran predicador, movía corazones. Pero él decía que lo único que hacía básicamente era como poner la cereza en el cake, en el pastel. Dice, el cake en realidad lo hicieron ¿quiénes? Los sufrimientos y las lágrimas de las madres. Yo simplemente culmino la obra de lo que en secreto han padecido las madres por esos hijos que se han convertido. Y él dice, quien quiera ser padre o madre de almas tiene que primero aprender a llorarlas, a sufrirlas. Entonces, quien quiera salvar almas debe aprender a padecer por ellas. Ya después, si tiene efecto tu predicación, el servicio, lo que sea, pero tienes que aprender a padecer por ellas. Quien sea un misionero de acuerdo a este perfil terminará confirmando a paganos y creyentes. Quien vive así, el último versículo del capítulo 16 dice que San Pablo volvieron a la casa de Lidia y confirmaron la fe de los hermanos. Porque imaginen esos que apenas estaban creyendo, que habían creído a la primera después de ver, que decir, creímos por la palabra, pero ahora es una palabra puesta en ejemplo. Estos les dieron unas golpizas. ¿Cómo han perseverado? ¿Te imaginas lo que le favorecieron la fe a la gente que fueron a evangelizar? Tremendo. Mucho más que lo que hicieron al principio. Por haber aprendido a amar al Señor con fidelidad, véngase lo que se venga. Dieron testimonio. En cambio, si se hubieran echado para atrás, si empiezan a hablar mal de la gente, etcétera, quizá a la obra que hicieron la tiran. Empiezan a escandalizar a los que apenas van comenzando. Por el chisme, por la calumnia, por lo que sea. No. Estos primeros empezaron a ver, wow, les creímos al principio, pero ahora les creemos mucho más, les confirmaron la fe.